Para comenzar, tenemos que los objetivos que nosotros tenemos como equipo es aprender a conocer lo que son las estructuras, especialmente las tensiones o las compresiones que tienen en el puente. Nuestro propósito es crear un puente de madera de tipo Howe para que podamos entender un poco más a fondo lo que es esa parte de las estructuras y estar considerando lo que son los puntos donde se puede generar una fuerza o un momento en este tipo de puente. Una estructura es un conjunto de piezas interconectados por uniones o nodos que pueden hacer un conjunto de piezas para que éste pueda resistir una posible cantidad de armaduras. Las armaduras es el conjunto de elementos en el cual son conformados por miembros que generan dos fuerzas. También se dice que son subelementos triangulares. En lo que van las estructuras pueden llegar a ser ligeras, así que puede soportar una fuerte carga a pesar de que su estructura es ligera. Y las armaduras espaciales se da cuando son estructuras que se dan en 3D. A partir de ello se puede tomar en cuenta lo que son los momentos y las reacciones y las fuerzas que involucran en ella, pero en 3 dimensiones. Para la elaboración del puente Howe, realizamos primeramente una investigación para después comprar los materiales necesarios para su elaboración. Este puente está formado por una cuerda superior y una inferior, con montenes verticales y barras diagonales. Para la elaboración de este puente tipo de armadura tipo Howe, realizamos primeramente una investigación para después comprar los materiales necesarios para su elaboración. Este puente está formado de cuerdas superiores y cuerdas inferiores, que son estos, con montenes verticales y horizontales, que son estos. Posteriormente hicimos las caras por su forma geométrica, que son triangulares. Las armaduras de tipo Howe está constituida por barras paralelas, que está formada por una cercha, en donde la cercha está constituida por barras diagonales y verticales. La estructura de tipo Howe dice que las barras diagonales actúan a compresión y las verticales a tensión. El interés de este tipo de estructuras es que, al ser una estructura de forma triangular, pues tiende a tener menor deformación. Entonces la ventaja que tiene esta estructura es que a la vez actúan a compresión y a tensión, lo que hace que tengan flexiones muy pequeñas, lo que hace que el cuerpo sea más rígido. En la estructura de Howe, pues se hacen nudos, que por lo general los nudos se hacen soldando o perforando. Y para hacer el cálculo, nosotros vamos a comparar porque dice que la estructura de Howe, las barras horizontales las barras verticales actúan a tensión y las diagonales a compresión. Entonces nosotros vamos a hacer los cálculos para ver si es cierto. Otra cosa, el tipo de apoyo que elegimos. Bueno, elegimos ese tipo de apoyo para que solo tuviera una reacción, que solamente iba a ser en Y, pero el puente, al solo tener una carga, entonces las reacciones solamente van a ser en Y, entonces no va a tener reacción en X. Bueno, primero, para poner los cálculos, sacamos el claro del puente, que es 57 centímetros. Como la carga va a estar actuando a la mitad del puente, entonces serían
y los apoyos están en los extremos del puente. Entonces la carga estaría a 29. Entonces en la barra inferior del puente estaría actuando la carga, que estaría a 28.5 centímetros de un extremo. Como el puente es simétrico, pues solamente bastaría con sacar una parte, sacar esta parte, calcular toda esta parte, porque ya que es simétrico, entonces, y la carga estaría actuando justo a la mitad del puente, entonces sería lo mismo que actúa de un lado, actuaría de la otra. Pero acá vemos que como es simétrico, la misma cara es simétrico, entonces bastaría con calcular estas tensiones, hacer los cálculos en estos nodos. Y por el mismo resultado que nos dé acá sería lo mismo de este lado. Para ello hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde pusimos los nodos, llamamos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Primero para calcular las reacciones, ocupamos el peso, haciendo sumatoria como ya había dicho antes, no hay sumatoria, como las cargas están hacia abajo, no hay sumatoria de fuerzas en X, solamente en Y. Entonces, al hacer sumatoria de fuerzas en Y, nos quedaría AY más GY menos W, porque el peso va hacia abajo, eso sería igual a 0. Despejando AY, nos quedaría que es igual al peso menos la reacción en el nodo G. Pero como vemos ahí, tenemos dos variables. Para solucionar eso, haríamos sumatoria de momentos con respecto al eje, respecto al punto A. Entonces calculamos sería W por 0.285 metros, que sería 28.5 centímetros, más GY por 57 centímetros, 0.57 metros. Despejando todo eso, encontramos que GY es igual a 49.05. Y ahí ya encontramos el valor de una variable. Y con eso podemos encontrar la otra reacción, que sería el AY. Y nos dice que AY es W menos GY, pero W es 98.1 menos la reacción en GY, que es 49.05. Y AY nos da que es 49.05 newtons. Entonces, las reacciones nos dan el mismo resultado, porque como la carga está actuando a la mitad del puente, entonces la carga se reparte en todo el puente. Entonces todo el esfuerzo que hace todo el peso que se aplica en el centro se divide entre las dos reacciones. Ahí nos dio igual porque las reacciones son la misma. Luego para poder obtener para poder saber cómo actúa cada elemento de la estructura, bueno, si actúa a tensión o a compresión, utilizamos el método de nodos, pero el método de nodos se dice que solamente se puede en donde hay dos variables, solamente se puede cuando hay dos variables. Entonces podemos observar que aquí estaría actuando la fuerza de A a J y de A a B, y tenemos una la distancia que hay del punto A al punto B sería 9 centímetros, y la distancia que hay del punto B al punto J es 10.5 centímetros. Con esas dos medidas, con la tangente podríamos sacar el ángulo que hay entre la fuerza AB y la AJ, y con ese ángulo descomponemos y hacemos sumatoria de fuerzas. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y, y sería que la fuerza que va de A a B, la sumatoria de fuerzas en X sería FAB más FAJ coseno de 62.4, y FAB sería menos FAJ coseno de 62.4, pero nos quedan dos variables. Luego al hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos queda que es FAJ
por el seno de 62.4 más AY igual a 0. Despejamos, como aquí conocemos el valor de AY, despejamos y obtenemos FAJ. Y así se obtiene la FAJ para luego sustituirla en la primera ecuación y encontrar AB. Y nos da que la FAJ actúa a compresión y la FAB actúa a tensión. Resolviendo este nodo, nos podemos ir al nodo J. Aquí tendríamos la fuerza que actúa de F del punto J al punto I, del punto J al punto C, del punto J al B y del J al A. Del AJ pues ya lo conocemos. Entonces lo que se podría hacer es seccionar la estructura y lo seccionamos acá y hacemos una sumatoria de momentos en A y sumatoria de fuerzas para encontrar, como tenemos tres variables, pues buscarían tres ecuaciones para que se pueda resolver. Entonces sacamos la sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en X y en Y y obtenemos que la fuerza J del punto J al punto B nos da positiva. Entonces quiere decir que esa fuerza actúa a tensión. La fuerza del punto J al punto C actúa a compresión y del punto J al punto I actúa a tensión. Y así sacando los resultados del punto J, del nodo J, igualmente nos iríamos con el nodo C. En este ya nos quedaría, en el nudo B, en ese tendríamos como incógnita solamente la fuerza ABC. Bueno, luego de obtener, pero aquí vemos que la fuerza BC es igual a la fuerza BA. La fuerza BA ya la conocemos. Luego nos iríamos al nodo C. En esta conocemos la fuerza que va de B a C, la que va de C a J. Solamente tendríamos como incógnita de la fuerza que actúa de FCI y la fuerza que actúa del punto C al D. Y nos da que la fuerza de C a D nos da obtenemos que la fuerza CD sería la misma de B a C, entonces por lo tanto estaría a compresión porque da un signo negativo. Y la fuerza CI da con signo negativo, igual está a compresión. Luego, ya teniendo todos esos puntos, nos podemos ir al nodo D o al nodo I y se obtiene que la fuerza que actúa en esta barra de D a I está a tensión. Una forma más fácil de calcularla sería yéndonos al nodo D, porque como vemos la carga está actuando justamente sobre ese nodo. Entonces con sumatoria de fuerzas en Y encontraríamos que la tensión que actúa en esta barra sería igual a la del peso, porque justamente está actuando sobre esto. Y así, obteniendo esta mitad, vemos que esta mitad, como el puente es simétrico y la carga está actuando justamente en la mitad del puente, pues sería lo mismo. Esta estaría compresión y compresión. Como conclusión podemos decir que la resistencia de la armadura transmite las fuerzas internas a través de las barras unidas de forma triangular por el diseño. Eso nos asegura que la rigidez de la estructura y que las deformaciones sean menores. El equilibrio de los nodos se obtiene por los elementos mecánicos, las fuerzas en tensión, también las fuerzas en compresión, que se desarrollan en cada una de las barras de la armadura.